entrante, con un poco más de normalidad y no tanta recesión en la economía. Tal cual, ahora si hablamos del dólar, tenés inflación en dólares también, ¿no? Pues la inflación de Estados Unidos, nada que ver con la inflación de acá, pero una inflación del 6,5% anual, ¿no? No mensual. Por eso el tema es qué hacer con los dólares, qué hacer con los dólares que no usás, y la clave es invertir esos dólares. Por eso estamos con Gastón Schneider, él es CEO cofundador de Q Capital, para que nos cuente inversiones en real estate. Para el conservador dice yo quiero ladrillos. El muy conservador dice yo no solo quiero ladrillos, sino que quiero ladrillos, pero en Estados Unidos también. Inversión ultraconservadora. Claro. Pero, ¿sabés qué me pasa? No tengo toda la plata. Los $100.000, claro, suponete, para comprar un inmueble. Acá no existe el crédito hipotecario, pero allá en Estados Unidos sí, ¿no, Gastón? Buen día, Santiago. Sí, efectivamente, en Estados Unidos existe el crédito hipotecario para extranjeros, para este caso para argentinos, y nosotros hace más de 20 años venimos trabajando junto a un equipo en Q Capital para brindar un servicio a los argentinos, a los latinoamericanos, colombianos, uruguayos, chilenos que quieren adquirir una propiedad en Estados Unidos. Yo soy argentino, vivo en Miami hace más de 25 años. Y bueno, he visto en estos últimos años un incremento de clientes argentinos que buscan una estabilidad económica, también jurídica para sus inversiones y bueno, están buscando una plaza en Miami, en Orlando, en otras áreas de Estados Unidos también. Cobertura, ¿no, Santi? Cobertura claro, es la palabra que hoy más se escucha en las empresas. Quiero cobertura, entonces me dolarizo a través de coberturas. El tema es, claro, ¿cuáles son los mínimos para poder ingresar y cuánta plata te da el banco y a qué tasa? Ok, son buenas preguntas. Actualmente el banco está financiando hasta un 75% del valor de compra para extranjeros, para argentinos. Son plazos de 30 años. Donde la tasa es fija 3 años, 5 años, 10 años en algunos casos, 15 o 30 años. La tasa actual para un extranjero ronda en los 6,75 al 7,5%. Recuerdo que también las tasas han subido varias veces en la Reserva Federal y para un americano hoy está muy cerquita, parecido como un extranjero, están alrededor también de 6,5, 7%, 30 años fijos. Así que no hay gran diferencia entre un americano, un ciudadano americano o un extranjero, en este caso un argentino. Bien, Gastón, ahí me interesó la propuesta. ¿Cómo hago para presentar una carpeta? ¿Quién elige la propiedad? Claro, ¿Todas las propiedades sí tienen crédito o Q Capital es quien se encarga de decirme, mira, Santiago, hay un departamento en South Beach, un departamento en North Miami, uno en Hallandale, ¿cuál querés? ¿Cómo se maneja la carpeta del cliente? Bueno, muy buenas preguntas. Nosotros trabajamos con todos los clientes en el caso que quieran adquirir una propiedad o ya tengan una propiedad. El cliente, se realiza un crédito junto a un agente inmobiliario si quieren precalificarse para comprar esa propiedad o si ya tienen un contrato y quieren cerrar entre 30 y 45 días. Nosotros estructuramos todo el crédito junto al cliente. El cliente generalmente forma una nueva sociedad en Estados Unidos, una LLC, que es parecida a una SRL, que aconsejan los contadores o los abogados, y el crédito sale a nombre de esta entidad y el cliente es el que provee los documentos para calificar en este crédito. Siempre hablamos de los 5 requisitos para la aprobación de un crédito. Es tener una visa y un pasaporte para entrar a Estados Unidos. Puede ser cualquier tipo de visa, puede ser visa de turista, inversión, etcétera, y cualquier tipo de pasaporte, puede ser argentino o europeo de otro país para ingresar. Después un recibo de luz, teléfono o cable de Argentina donde residen, pueden ser dueños de la propiedad o alquilar. Luego una carta de certificación contable con los ingresos, una referencia bancaria y por último los fondos para hacer la transacción. O sea, si el banco financia un 70%, el cliente tiene que mostrar que tiene el 30% restante para completar la operación financiera. ¿Y son propiedades a partir de qué valor y qué renta se puede llegar a sacar? Ok, son propiedades, en estas ciudades que estaba mencionando, Santiago, North Miami, o el sur de la Florida, generalmente los extranjeros compran desde 150, 200 para arriba,
y el banco financia hasta un 75%. En cuanto a la renta, generalmente la regla que se utiliza es que si uno financia entre el 50 y 60%, el ingreso de la renta paga la hipoteca y los gastos. Entonces uno no se quiere apalancar demasiado, así el ingreso del cash flow de la renta puede pagar estas expensas y se va valorizando la propiedad, y entonces el cliente básicamente no tiene que poner ningún gasto adicional y recibe a veces algunos sobrantes de ingresos para traerlos a Estados Unidos o traerlos a Argentina. Es clave esto, Santi, incluso acá en la Argentina, donde uno dice, él hablaba de a partir de $150.000, o sea, serían $45.000 el mínimo para poder entrar, Claro. para absorber ese 30%. Uno dice, bueno, tengo $45.000, pero no me compro nada acá, ¿no? Nada. Ni un monoambiente en 11, digo, me compro por $45.000 como inversión, ¿no? Hablando siempre como Y eso como que inversión. hoy Miami está recuperando precios. Recordad que existieron departamentos muy por debajo de ese valor que hoy ya han adquirido otro precio como posibilidad de inversión. Mi pregunta, Claro. Gastón, es ¿cómo hago desde la Argentina para transferir a mi propia LLC? ¿Puedo constituir una misma empresa? Aquí me abren una cuenta en un banco en Estados Unidos. Porque si yo pongo pesos acá, hoy hay un cepo cambiario, no puedo transferirlo. ¿Cómo se maneja ese dinero para que quede transparentado qué es mi dinero y qué es mi hipoteca? O a través del contado con liquidación, digo. Claro, si pero no, tendrías ¿no? que ser same name. Sí, ese es un tema clave. Digamos, hay diferentes opciones. Hay clientes que ya tienen el dinero afuera. Claro. Bien, entonces no habría este problema. Hay clientes que lo transfieren a través de las, digamos, monedas digitales o criptos, o lo hacen a través del contado con liqui, o a través de, digamos, de otros medios, digamos, casa de cambio, etcétera, que lo transfieren y envían los dineros a una cuenta de escrow o de custodia del abogado que hace la transacción, o le abren la cuenta bajo la LLC, como estaba diciendo Santiago, que se abre para esta transacción en particular, la compra de una propiedad. Y si no tiene abierta una cuenta bancaria, se puede abrir en paralelo con la hipoteca. O sea, se hace el crédito hipotecario y se apertura una cuenta bancaria donde el cliente puede transferir ahí los fondos, 25, 30, 40% para realizar la hipoteca y la transacción y cerrar Claro. esta operación. Ahora, ¿Cómo- quiero cómo tener, está? claro, Dale, yo quiero adelante. tener todo legal. Entonces digo, una vez que yo compro esa hipoteca, ¿cómo declaro en la AFIP mi propiedad en los Estados Unidos? ¿A qué valor? ¿Y cómo tomo esa deuda que yo tengo con la hipoteca? Bueno, eso cada persona tiene su contador y digamos, nos damos consejos tributarios en Argentina, pero siempre aconsejamos que vaya y consulte con un contador en Estados Unidos y un contador aquí en Argentina para ver cómo puede hacer la operación y la declaración de impuestos lo más efectiva posible y más eficiente para que no esté pagando de más, obviamente siempre en el marco de la ley. Entonces cada persona generalmente se aconseja con un abogado, un contador tributarista en Estados Unidos, uno aquí, y bueno, esta vez en una estrategia contable y legal para realizar la operación inmobiliaria. ¿Dónde están hoy las oportunidades ahí en Estados Unidos? ¿Dónde puede llegar a subir más los precios? ¿Es momento de comprar ahora? De vuelta, uno teniendo la noción de que como acá no hay crédito hipotecario, dice, listo, con 45 lucas no hago nada, pero en Estados Unidos sí podés hacer con 45 lucas comprarte algo de 150. Bueno, hay comunidades de constructores muy grandes que cotizan en bolsa, que se llama Lennar Homes, que son constructoras nacionales, también D.R. Horton o Pulte, que hacen comunidades de casas que tiene acceso la clase media, media alta o media baja, en el cual uno puede comprar estas casas y se alquilan fácilmente, son a estrenar, entonces tiene bastante movilidad o bastante, se puede transaccionar bastante rápido una vez que uno lo compra y lo puede vender o lo puede alquilar. Luego en ciudades vemos oportunidades también en la parte de
North Miami, en la parte del sur de Homestead y también en Orlando, en la costa oeste de la Florida, Fort Myers, Cape Coral. Mucha gente está comprando terrenos y construyendo, y mucha gente también está yendo por la parte comercial, ¿no? Que quiere comprar no solo un departamento y tener una renta, sino capaz que comprar un edificio, que le dicen un multifamily, de rentas que tienen 4 o 5 puertas, que se refiere a 4 o 5 departamentos o 20 o 30, en la cual los alquilan, son edificios para la renta exclusiva y digamos, lo maximizan en cuanto a la eficiencia del edificio y lo pueden después vender a un fondo, digamos, más grande y agarran la plusvalía. Claro. Por esos lados están las oportunidades que veo hoy en el mercado inmobiliario en el sur de la Florida. Te voy a hacer una pregunta muy concreta, Gastón, que tiene que ver con el tipo de burocracia en cuanto al anhelo que pueda tener alguien de que va a conseguir ese crédito. ¿Qué éxito puede llegar a tener? ¿Cuál es la estadística respecto a la gente que se presenta a tomar ese crédito y si se lo dan? Digo, si los bancos están totalmente habituados a darlo o hay ciertas restricciones. Perfecto. Nosotros trabajamos con el cliente desde el principio al fin, estructuramos el crédito para que sea aprobado. Te diría casi un 95% de los créditos son aprobados si se estructura correctamente, ¿no? Tenemos que, digamos, las columnas de los créditos están en la parte de ingresos, cómo justificar al banco que el cliente puede pagar la hipoteca que está adquiriendo y los dineros líquidos que tiene para completar ese 35-40% de entrada. Luego se hace también lo que es un compliance, un Know Your Customer, quién es el cliente, le hace un Google Search, base de datos, y ese 5% que a veces digo que no se aprueba no es por cuestiones de ingreso o cuestiones líquidas, sino que tienen algún caso legal, de corrupción o está manchado por un tema legal que los bancos prefieren no hacer el crédito más allá que el cliente tenga el dinero, pero la parte legal del banco lo rechaza. Claro. Igualmente para ese tipo de clientes que no entran al circuito bancario hay otros tipos de créditos privados que no se fijan tanto en el cliente sino en el activo, que son créditos privados o hard equity loans, que se basan básicamente en el activo, no en el cliente. Ahí obviamente la tasa tiene que ser un poquito más cara, ¿no? Exactamente, son créditos a corto plazo, 1, 2 o 3 años, se paga interés solo. En el caso bancario se paga capital interés en el sistema francés, en el caso de privados son intereses solo, la tasa está, digamos, entre 10 y 11%, pero en algunos casos, por ejemplo en crédito de construcción o de terrenos, es la única alternativa para los clientes tanto americanos como los argentinos, porque los bancos no están prestando, porque son dentro de los créditos la parte de construcción es la más riesgosa, digamos, entre comillas. Entonces la única alternativa son créditos privados a corto plazo, o en este caso en que el cliente no entra en el circuito bancario por X razones legales, otras razones, o quiere hacer una transacción rápida en la cual la operación se cierra en 3-5 días y el banco tarda 45 días en promedio, 30 días, entonces es un costo de oportunidad que quieren cerrar la transacción y después se refinancia, porque ninguno de estos créditos tienen por lo general penalidad de pago, entonces el cliente lo puede pagar parcial o totalmente en cualquier momento. Bien, gracias Gastón. Gracias Santiago, Mariano, un gusto como siempre. Gracias. Era Gastón Schneider, el CEO y cofundador de Q Capital, contándonos las alternativas para tomar un crédito hipotecario en los Estados Unidos. Si tenés 45 lucas verdes, podés comprarte, ya tenés el 30% para comprarte un departamento en Estados Unidos y tener renta en dólares.